Hola a todos, ¿cómo están? Soy MDF y el día de hoy vamos a hablar sobre los símbolos y el inconsciente. En psicología, los símbolos se consideran como una representación de algo abstracto, que viene del lado inconsciente, como si fuera su lenguaje. Para mí, es la forma en que nuestra mente hace la traducción de algún tipo de información o vibración que en el inconsciente pues no posee forma, y para llevarlo a la conciencia usa como recursos las imágenes o símbolos. Es decir, que habrán muchos símbolos que representarán algo del inconsciente colectivo, pero además hay otros que solo tendrán un significado o representarán algo de tu inconsciente individual. Carl Gustav Jung nos decía de que el símbolo es aquello que siempre representa algo más del significado evidente e inmediato, y que estos suelen aparecer de forma espontánea en los sueños, porque los sueños simplemente son algo que ocurre, pero que además pueden también aparecer en nuestra realidad física como una manifestación psíquica. Personalmente considero a los sueños como una entrada al mundo astral, que está ligado también al inconsciente, y al tratar de traducir lo que hay allí, pues nuestra mente crea esas imágenes que luego decimos que son solo sueños, pero que desde la perspectiva de Jung están cargados con mucho simbolismo. Es decir, que nos dice mucho más de lo que realmente quiere decir aquella imagen. Por ejemplo, el soñar con un terremoto sea posiblemente una traducción del inconsciente colectivo, que considera que un terremoto es algo que nos hace sentir inseguros o indefensos ante algo externo a nosotros. Es la forma en que traducimos esa inseguridad que sentimos posiblemente en nuestro mundo, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, lo que sea que estamos haciendo o sintiendo en nuestras vidas en ese momento. No solamente entender lo que esa imagen simbólica representa, como de repente una destrucción o caos, sino considerar la emoción que hay detrás de esa imagen vista. Ahora, si desean profundizar más en el tema de los sueños, los invito a ver mi video titulado Los sueños, ¿qué son? El inconsciente es todo aquello que desconocemos y que de forma consciente no podemos siquiera imaginar, entender o saber. Por lo tanto, lo ignoramos completamente, y su acceso sí que es un poco más complicado porque está completamente oculto para la conciencia. Podemos decir de que realmente no es un algo o alguien, no es que tenga forma, textura, sonido, no le hemos asociado ninguna imagen porque está en total oscuridad. Las sombras aquí se confunden y se unen formando como una sola masa sin forma y desconocida. No hay límites ni definiciones, pues no tienen silueta. Es completamente imperceptible para nuestra mente consciente o nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque está en total oscuridad. Así que algunos también consideran al inconsciente como la conexión o puente entre la fuente o Dios, que sería eso que llaman el mundo de la no forma, o también, como algunos científicos le dicen, el vacío o el vacío fértil, de donde nace y se crea todo. Y bueno, claro, el mundo físico o el mundo de la forma, que es el mundo que vemos. Entonces, el inconsciente es este puente que une el mundo de la no forma con el mundo de la forma, mediante el uso de los símbolos, porque los símbolos pues no son algo material, son imágenes que aparecen en nuestra mente. Así que es como el espacio para acceder a información que no está aún en el mundo de la forma. Las imágenes y los símbolos entonces son el medio por el cual el inconsciente se comunica. Es aquella herramienta que tu mente usa para traducir la información de tu inconsciente, y de ese lado abstracto y sin forma que lo representa. La emoción y el inconsciente aquí van de la mano, ya que la emoción es algo que no posee forma, y por lo tanto se graba como con una imagen mental, con una sensación, olor, sonido, y si son de repente emociones importantes y o dolorosas, las vas a reprimir y se van a ocultar en este lado llamado inconsciente.
Por ejemplo, cuando acompaño sesiones de trabajo interior, principalmente trabajo las emociones y los símbolos. Cuando particularmente ya utilizo las sesiones cuánticas, allí se trabaja en esencia con los símbolos, con las imágenes mentales, que muchos cuando terminan la sesión incluso podrían llegar a pensar, uy, me lo inventé todo, esto me lo imaginé, no creo que sea verdad, pero no, lo siento mucho, no te has inventado nada, en realidad usamos herramientas que nos conectan con tus emociones más profundas y que incluso están reprimidas y casi olvidadas, que nos acercan a tu inconsciente y por eso se manifiestan con símbolos e imágenes. Este tipo de sesiones que acompaño buscan ir a lo profundo, a lo más profundo, donde está el inconsciente y que además tiene conexión directa con este lado cuántico, esta parte que muchos le llaman astral, porque sí, todo termina siendo eso, astral. Nuestra conciencia y nuestro inconsciente habitan en el astral. Solo por poner una definición, es como que habitan en diferentes niveles o dimensiones del astral. Para los que ya tienen más información al respecto de lo que es el astral, podemos decir simplemente que habitan en diferentes estados de conciencia. Cuanto más conciencia tiene alguien, abarca más, llega y navega por ese aspecto que le llaman inconsciente. Acceder al inconsciente en realidad podría ser algo difícil o un poquito más complicado, pero eso no significa que sea imposible. Solo significa de que necesitas más soporte o contención para sostener ese aspecto en el que alguien se va a sumergir. Y claro, ese soporte y contención también es la capacidad que va a tener esa persona que te va a acompañar en ese viaje a tu inconsciente, al campo cuántico. Y claro, que debe tener y entender esa profundidad para poder navegar desde lo más sutil hasta lo más denso y viceversa. Porque como es arriba, es abajo, nadie puede meterse a algo denso sin acceder también a frecuencias más sutiles, porque se tiene mayor rango o margen de frecuencias, como si se ampliara este ancho de banda. Entonces, es imposible ir a lo profundo sin toparse con el inconsciente. Si vas profundo, vas a conocer tu inconsciente. Y claro, una cosa es trabajar con el intelecto en algunas terapias y otra es bucear en las profundidades para encontrar los orígenes de tu personalidad. Y claro, si es que antes no has trabajado en tu interior, de repente no eres consciente de que no tienes una sola personalidad. En realidad eres el resultado de múltiples personalidades que te habitan. Porque el origen de cada una de esas personalidades han surgido o se han dado por cada evento doloroso o traumático que se ha experimentado o vivido, y que esto provoca una división de tu psique. Es como que se fragmenta para que tú puedas sobrevivir después de este evento o esta situación que se puede considerar traumática, generando así una división de la personalidad original. Entonces aparece una personalidad o aspecto que va a proteger a su manera para evitar que sientas ese dolor nuevamente. Y claro, se habrá formado otro aspecto dolido que se puede estar ocultando detrás de este protector, incluso sin conocerse. Aquí también quiero aclarar de que no necesariamente se dividen en dos, sino que podrían ser más. Y bueno, si deseas, digamos, profundizar más en este tema, te invito a revisar mi video titulado La fragmentación. ¿Estamos todos fragmentados? Cuando alguien ha vivido un evento doloroso, energéticamente hablando, deja una huella vibracional muy densa que va a verse reflejado en sus relaciones y en su vida. Parece como si atrayese más cosas a su vida de forma clara, inconsciente, que tienen esa misma frecuencia o vibración que aquella emoción o vibración densa que está atrapada justamente en el inconsciente. Pero en realidad es que se está reflejando hacia el mundo exterior.
Por ejemplo, en las sesiones cuánticas o de trabajo interior buscamos que se reconozca no solo el origen, sino que además se cambie esa huella emocional o vibracional, utilizando los mismos recursos que usa la mente para traducir la información del inconsciente, que son las imágenes o símbolos. Es decir, cuando una persona transforma un símbolo vivido y cargado de una emoción o energía densa, el efecto inmediato es la transformación de esa energía a una más ligera o elevada. El poder que tiene el cambio del inconsciente sobre la materia se ve reflejado en nuestro cuerpo y en nuestro mundo exterior, muchas veces de forma casi inmediata. Sin embargo, sí puedo decir de que esto varía en cada persona. A algunos de repente les puede tomar un poco más de tiempo que para otros, digamos, traer esta nueva frecuencia a la materia. También posiblemente habrán algunas personas que no experimenten cambios por diferentes motivos, como por ejemplo el negarse a tomar acción sobre esta nueva realización mental que ha surgido después del trabajo. Así que va a depender mucho de las diferentes capas que cada uno trae encima y cómo es que lo termina procesando. Aquí hay algo muy importante que debemos entender sobre el inconsciente, porque cada uno de nosotros, al ser una conciencia individual, posee su propio inconsciente, pero nosotros como conciencia individual somos solo una parte o fragmento de una conciencia más grande que yo le llamo la conciencia expandida. Y esta conciencia expandida integra aquella conciencia del todo que le llamo conciencia unificada. Esto quiere decir que cada uno tendrá su propio inconsciente individual y expandido o inconsciente colectivo, como le llamaba Carl Jung, y que forma parte de la conciencia unificada. La conciencia unificada, para que me entiendan, sería el todo o lo que algunos llaman o conocen como Dios o la fuente original. Y claro, la conciencia unificada, al ser integración, pues ya es consciente de lo inconsciente. Es en realidad cuando se fragmenta que crea otras conciencias expandidas donde nace esta dualidad, y ahí es donde aparece el inconsciente, que podemos llamarle el inconsciente colectivo. Y al seguir fragmentándose, o mejor dicho, alejándose de su conciencia original, crea conciencias individuales o más específicas que repiten el mismo patrón de las conciencias expandidas. Es decir, que contienen todo lo que contiene o lo que tiene una conciencia expandida, pero a una menor escala o alcance. Por eso se dice que son holográficas. Por ello, las conciencias individuales tienen también su propio inconsciente. ¿Por qué? Porque son un reflejo de una conciencia expandida. Así como es arriba, es abajo. Así que bien, se puede entonces acceder no solo al inconsciente individual de la persona, sino también al inconsciente colectivo o expandido. Y la forma más fácil de acceder es mediante los sueños. Otras formas que se pueden utilizar son meditaciones profundas, sesiones de trabajo interior, sesiones cuánticas, entre otras herramientas. Ahora, ¿por qué es importante conocer tu inconsciente? Porque conocer tu inconsciente es poner luz a esos aspectos que han estado ocultos para que sean revelados a tu consciente. Y esto significa que ahora tu consciente va a poder ordenar esas cosas que estaban aparentemente ocultas para ti. Va a poder elegir y soltar incluso esas mochilas que simbólicamente podrían estar representando estas cargas o capas que te impedían vivir de forma ligera tu vida, pero que pues no las veías, no sabías que las estabas cargando, impidiéndote conectar con tu esencia, pero que además también te pueden ayudar a descubrir tus dones o cosas valiosas que en algún momento los reprimiste porque otros te hicieron sentir que con eso no serías aceptado o amado.
Entonces, en el inconsciente no solamente vamos a encontrar dolor o emociones dolorosas, eventos traumáticos o dolorosos que te han marcado y que generaron una huella vibracional densa, sino que también en el inconsciente vas a encontrar todos aquellos aspectos tuyos que negaste, reprimiste, rechazaste o que preferiste ignorar porque el tenerlos significaba el no pertenecer a un grupo, ya sea tu familia, tus amigos o la sociedad. Así que al tenerlos, podrías tú haberlos percibido como algo que no te hacía valioso ante los ojos de los demás. Que claro, ellos tenían una expectativa de lo que tú deberías ser. Entonces se fueron a tu inconsciente. Por ejemplo, digamos, si tenías facilidad para dibujar y tus dibujos eran realmente extraordinarios, pero vivías en una familia de médicos que querían que continuaras con la tradición familiar, pues el ser artista ponía en juego tu sentido de pertenencia en esa familia. Acuérdense, por favor, de que el ser humano es un ser sociable y el tener o pertenecer a un grupo o una comunidad significa el poder sobrevivir o vivir tranquilamente, cómodamente, sentir seguridad. Sin embargo, el perderlos inconscientemente significaría la muerte. Y esto, claro, está grabado en el inconsciente y se toma como que realmente podríamos morir de forma simbólica. Entonces, si estás en esta familia de médicos y tú eres un artista, podrías haberte sentido no amado por ser diferente a ellos. Así que preferiste dejar de dibujar y enfocarte en estudiar lo que tu familia esperaba de ti. Entonces, ese talento tuyo está oculto en tu inconsciente y posiblemente ni siquiera recuerdes lo bueno que eras dibujando. Y claro, puedes ahora ser un buen médico, pero en el fondo no te sientes completamente satisfecho con eso. Y conocer tu inconsciente también te puede permitir conectar con esa pasión por el arte. Entonces, no hay solamente cosas dolorosas en el inconsciente, hay cosas auténticas que hablan de ti, de quién eres realmente y que han quedado relegadas por seguir la voz de otros y no tu voz interior. Así que bien, como dice Carl Jung, parte del inconsciente consiste en una multitud de pensamientos que se han ido perdiendo u ocultando temporalmente, imágenes, impresiones que a pesar de que aparentemente se han perdido, continúan influyendo en nuestra mente consciente, porque por más que se hayan olvidado, no han dejado de existir. Si bien no puedes elegir ahora voluntariamente esos pensamientos, ideas o emociones, van a mantenerse presentes en un estado subliminal, que quiere decir más allá del umbral del recuerdo. Y de donde pueden volver a surgir espontáneamente en cualquier momento y con frecuencia después de muchos años de supuestamente haberlos olvidado. Por eso, en el ejemplo que daba de esta persona que es un artista y que, claro, vive en una familia de médicos, por más de que sea médico y que sea bueno en su trabajo, no se siente satisfecho. ¿Por qué? Porque simplemente esta información de su inconsciente sabe de que hay algo más para él que realmente lo hacía feliz haciéndolo. Ahora, aquí también incluyo no solo las cosas que hemos oído, visto, olido o sentido de forma consciente en algún momento de nuestra vida y que quedó en el olvido, sino también aquellas cosas que vimos, oímos, sentimos, olimos sin que lo notemos porque nuestra atención estaba puesta en otras cosas y no en ellas, pero que estaban presentes en ese momento, estaban en el entorno. Y todo aquello queda también registrado en el inconsciente. Aunque pueda parecer absurdo, esa información queda registrada y pueden ser bastante importantes porque llegan a influir en la forma que reaccionamos ante los hechos o personas sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque es algo sutil.
lo hacemos de forma automática, pues no somos conscientes de lo que hacemos o cómo reaccionamos. Por ejemplo, de repente alguien pudo experimentar un asalto y en ese momento del asalto era de noche y estaba lloviendo. Aquella persona, pasado ya algún tiempo de ese evento, podría llegar a sentirse insegura de noche, especialmente los días lluviosos o si es que ha llovido, porque sus sentidos de forma inconsciente relacionan ese olor, ese sonido de la lluvia o el saber que está lloviendo en la noche con un evento que ha podido llegar a ser traumático para esta persona, repitiendo esa emoción que sintió cuando experimentó el asalto de forma inconsciente. Y claro, puede llegar a no entender por qué se siente tan insegura o por qué de repente le da ansiedad. Es algo que simplemente no relaciona porque está teniendo un día normal en el que simplemente salió del trabajo, que tenía algo que hacer en la noche y que de la nada comenzó a sentirse así. Entonces, claro, conscientemente no hay ningún motivo para que esta persona pueda sentirse insegura o le haya dado algún tipo de ansiedad, pero el inconsciente que sigue trabajando con toda la información automáticamente ha relacionado el olor, el sonido, el saber que es de noche, el saber que ha llovido con esta emoción, y es por eso que aparece de forma espontánea. Así que bien, como este ejemplo, hay miles de cosas que podemos haber vivido y que relacionamos con nuestro entorno que nos está afectando sin que lo notemos. Esa es la importancia de conocer nuestro inconsciente, porque nos puede revelar aspectos o cosas que nuestra mente consciente pues no lo registró, pero que están allí actuando como gatillos emocionales y que, claro, pueden parecernos incomprensibles o sin sentido. Bien, sé que este tema del inconsciente es bastante profundo, así que vamos a dejarlo hasta aquí por el momento. Espero que esta información les haya gustado. Si es que es así, por favor denle like a este video. Por favor, si les ha gustado, déjenlo en sus comentarios o qué les pareció este tema. Y si aún no se han suscrito a mi canal, por favor, suscríbanse. Los invito a hacerlo ahora y activar las notificaciones para que puedan enterarse cuando suba un nuevo vídeo. Así que muchas gracias. Hasta la próxima.